O América no tiene ni pies ni cabeza, o simplemente ahora con Juárez lo subestimaron. Los cambios, lo de Dávila, varias cosas. Al final de cuentas, el conjunto de Jardine se sigue hundiendo porque, ojo, entró Cendejas y parece que encontraba la luz al final del túnel. No solamente metió un grandísimo gol, sino que empezaba a arrastrar el balón con mayor facilidad. Cuando se veía la incorporación de Brian Rodríguez, lo mismo. Pero esos errores en defensa, los movimientos tácticos, cómo sacas a tu central en el segundo tiempo y metes, digamos, a Dourado como otro zaguero acompañando a Cáceres, que andaba perdido por lo mismo de no tener ese respaldo con Dourado, el cual se iba hacia adelante. Jonathan Dos Santos como único mediocampista. Lo de Dávila sí una lástima, pero nunca estaba acompañado bien por Zúñiga. Pato Salas tampoco se entendió. Al final de cuentas también Juárez aprovechó muy bien los momentos. Jurado jugando muy bien su área. Lo de Rodríguez en el medio campo, sensacional. Y vaya, los goles simplemente confirman que Juárez, cuando tiene oportunidades, las puede aprovechar. Incluso tuvo dos postes, una por ahí de Luca Martínez Dupuy que estuvo a nada. Y ojito, creo que hay muchas cosas que analizar. Lo vamos a hacer en este partido, pero antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este encuentro. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Alejandro Cendejas, Moncho Rodríguez y Alejandro Mayorga, 2 de Juárez, 1 de América. En lo peor ponemos a Aarón Mejía, Francisco Nevares y Rodrigo Dourado, 1 de Juárez, 2 del América. Entramos a lo táctico, te explico. América arrancó con un 4-2-3-1, mientras que Juárez con un 4-3-3, en donde la intención de Caixinha era, al momento de generar, vamos a tener dos interiores, uno en contención. Al momento de defender va a haber lapsos en donde los tengamos a los tres mediocampistas en paralelos y vamos a formar una especie de 4-5-1 o en lapsos hasta un 5-4-1. Pero aquí la clave era el contención. Lo de Moncho Rodríguez, el tipo bajaba, se metía ligeramente entre los centrales. Al momento de avanzar tomaba el balón, repartía. ¿Por qué? Porque Juárez siempre buscó generar un equipo muy ancho. Sabe que uno de los puntos débiles, muy flacos de la América, son los espacios que hay entre central y lateral. Justo por ahí viene el primer gol en donde le ganan a Aarón Mejía la carrera. Y bueno, aquí Malagón sale, no sé si tenía que salir o no. Al final de cuentas, él hace lo que un portero tiene que hacer. Si viene un balón directito hacia tu área, tú sales, achicas, pero digamos, vaya, no se dieron cuenta ni en qué momento los jugadores del América ya tenían al 9, tenían al interior, ya tenían al extremo cerrando de igual, una diagonal y párale de contar. ¿Por qué? Otra vez, el hueco que hay entre central y lateral por ambos costados, el América cómo lo sufre, y fue un pase filtrado y se fueron ya abajo en el marcador muy rápido. ¿Qué pasa con todo esto? Que súmale que el América más o menos empieza a tener el balón, avanza otra vez como una especie de 4-2-3-1, sí, pero con un rombo bastante amplio en donde creo que otra vez las posiciones se nota que el plantel del América está incompleto, improvisan demasiado. Zúñiga muy pegadito acá, Eric Sánchez también bastante pegado a la banda, en donde ambos trataban, incluso Zúñiga más de abordar el área, Eric Sánchez recorriendo centros de espacios, pero se quedaba aquí un huecote. A Espinosa lo tenías corriendo por todos lados, por eso andaba medio dubitativo, porque no había quien aquí acompañar. De igual manera por este costado, al final de cuentas sufrieron demasiado. Y ahora, cuando pasa lo de Dávila es cuando cambia todo. Para esto, ya en el transcurso del primer tiempo más o menos se fueron midiendo fuerzas, pero sucede lo de Dávila. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede con Jardine? Que sacas a Ramón Juárez, el tipo creo que estaba dando un partido muy decente. Obviamente ese gol, ahí estaba esa situación, ya ibas perdiendo 1-0, pero creo que Cáceres y Juárez se entienden bien. Las situaciones, lo sacas, pones a otro delantero, metes al Pato Salas, esto previo evidentemente, de igual manera haces cambios y demás, entras en dejas, ok, te funciona, pero empiezas a jugar como una especie de 5-3-2. De 4-1-3-2. ¿Qué sucede con todo esto? Que ok, Juárez todavía detecta más espacios, una facilidad más rápida entre laterales y extremos para circular ese balón. Y ojo con todo esto, porque aquí bajas a Dourado, lo pones al lado de Cáceres, a Jonathan Dos Santos lo ahogas aquí como único contención cuando Juárez estaba apostando a la amplitud, y aquí tú, entre comillas, te llenas de jugadores en ataque. Sí, tienes a Zúñiga, tienes a Eric Sánchez, tienes a Cendejas, ya mantienes aquí de igual manera a Zúñiga con el Pato Salas, ok, tienes 2 9, pero no hay quien te traslade el balón. ¿Qué sucede? Que ok, Cendejas empieza a tomar el balón, la lleva a línea de fondo, sí, pero aquí, ¿qué hizo Juárez? Vamos a cerrar líneas. El medio campo sí es el que va a estar buscando amplitud, pero siempre cuando tratamos de salir, nuestros extremos son los que van a mantener ocupados al América, más en recorridos defensivos
que en generar opciones. ¿Por qué crees que Juárez de repente salía con una facilidad tremenda hacia los costados? Porque siempre estaba ocupando los 5 carriles del terreno de juego, ya sea sus extremos o de igual manera sus centrales. ¿Qué pasa? Que justamente en esa transición cae el gol del empate de Cendejas, que por cierto, cracks, es un golazo, engancha a primer poste, Jurado no pudo hacer absolutamente nada. Para esto antes ya había dado un aviso, Veiga de repente más o menos se involucraba, creo que también fue de lo más decente del América, pero este movimiento con Dourado, cuando empezaba el América a tener cierta posición, ya que el América había empatado, se empieza a adelantar. ¿Y qué pasa? Que aquí se quedan huecotes. Cáceres lo dejan como un central únicamente y tienes aquí a tus dos laterales, entre comillas, también mano a mano. Pero aquí Dourado se empezaba a ir y ¿qué pasaba? Que entonces la saga de Juárez, bien pegadita, pero cambiaban a un contención, a dos interiores, Dourado botándose por este costado. De igual manera tenías acompañando a demasiados elementos en ataque, dos nueves, dos interiores, prácticamente era un 3-3-4. ¿Por qué? Porque aquí dejaba un huecote Dourado y justamente fue donde se empezó a aprovechar. Cuando entró Luca Martínez Dupuy, si te das cuenta, este hueco, aquí casi metió un gol que pasó literal por la comba a centímetros del poste. Malagón no pudo hacer nada, Cáceres sufriendo de verdad y Dourado apenas haciendo su recorrido. ¿Qué sucede? Que ya posteriormente, cuando siguen llegando ahora por este costado, donde ya los interiores o los extremos generaban profundidades, pero a carriles internos, ya tenías a un Mayorga, ya tenías a otro lateral llegando a línea de fondo y mandando centros. De hecho, ahí también Martínez Dupuy casi mete un gol que se fue directo al poste y no tardaba, en donde otra vez, por bandas y surtiendo hacia carriles centrales, en donde hay un huecote, porque el central que debía de estar no es central por un cambio táctico, porque Dourado se venía al ataque, simplemente aquí se perdía y cae el 2-1, nada que hacer, ya no les quedaba nada de tiempo al América y no sé si fue subestimar al rival, los errores tácticos, los jugadores que simplemente no entienden, el plantel que se ve incompleto, no lo sé, al final de cuentas creo que todos esos factores recaen en esto, en que el América se sigue hundiendo, no encuentra un estilo de juego, segundo partido que pierde en casa de forma consecutiva y naturalmente es alarmante, todo lo que rodea al América está complicado. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones y conclusiones, déjalas en la cajita de comentarios.